La hija de Hugo Sánchez es detenida al llegar a EUA, y su acto sorprende. El rostro de Paulina Sánchez se deformó cuando el oficial de inmigración la separó de la fila y la condujo a una pequeña habitación sin ventanas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras el agente de seguridad nacional revisaba repetidamente su pasaporte y la miraba con ojos entrecerrados. La hija del legendario futbolista mexicano Hugo Sánchez nunca imaginó que su ingreso a Estados Unidos se convertiría en una pesadilla diplomática que pronto capturaría titulares internacionales. El vuelo desde Ciudad de México había sido tranquilo. Paulina repasaba mentalmente los detalles de la conferencia benéfica donde representaría la fundación de su padre. A sus 34 años, había construido su propia identidad más allá de la sombra del 5 veces ganador del Pichichi en la Liga Española. Su trabajo humanitario la llevaba ahora a California para establecer una alianza con organizaciones que apoyaban a niños migrantes. El oficial de seguridad colocó su pasaporte sobre la mesa metálica con un golpe seco. «Me temo que hay un problema. Con su documentación, señorita Sánchez». Paulina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había viajado a Estados Unidos decenas de veces sin inconvenientes. Su visado estaba en regla y todos sus documentos perfectamente organizados. «Debe haber un error. Mi visa es válida hasta el próximo año». El agente ignoró su comentario mientras tecleaba frenéticamente en su computadora. La habitación parecía encogerse con cada minuto que pasaba. 2 horas después, exhausta y confundida, Paulina seguía esperando una explicación. En México, la noticia comenzaba a filtrarse. Un periodista deportivo recibió una alerta. La hija de Hugo Sánchez estaba siendo retenida en Los Ángeles por razones desconocidas. La información se propagó como fuego por las redes sociales. Los teléfonos comenzaron a sonar en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Hugo Sánchez, desde su residencia en Madrid, intentaba desesperadamente contactar con las autoridades estadounidenses. El hombre que había conquistado España con el Real Madrid ahora luchaba contra un sistema burocrático impenetrable para ayudar a su hija. La noche caía sobre Los Ángeles cuando un segundo oficial, de aspecto más amable, entró en la sala donde Paulina esperaba. Le ofreció agua y le explicó que su nombre aparecía en una lista de vigilancia, aparentemente confundido con otra, persona con nombre similar vinculada a actividades sospechosas. No podemos permitir su entrada hasta verificar completamente su identidad. Podría tomar hasta 72 horas. Paulina cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. La conferencia comenzaría en menos de 48 horas, y cientos de niños contaban con los recursos que su fundación proporcionaría. «Le permitiremos hacer una llamada». Paulina dudó momentáneamente. Llamar a su padre solo incrementaría la atención mediática. Su madre estaría demasiado angustiada. Pensó en su equipo legal, pero sabía que los procesos burocráticos podían ser interminables. Tomó el teléfono y marcó un número que pocos conocían. El número personal de Alejandra Mendoza, una antigua compañera universitaria que ahora trabajaba en el consulado mexicano en Los Ángeles. No habían hablado en años, pero era su mejor opción. «Alejandra, soy Paulina Sánchez. Necesito tu ayuda urgente». La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida pero firme. «Paulina, ¿qué sucede?» En 15 minutos, Alejandra comprendió la gravedad de la situación. Mientras Paulina era conducida a una celda temporal donde pasaría la noche, su antigua amiga comenzaba a movilizar recursos consulares. A medianoche, el hashtag #ReallyLiberen a Paulina Sánchez se convertía en tendencia global. La indignación crecía en México. Comentaristas deportivos recordaban la gloria de Hugo Sánchez mientras criticaban el trato recibido por su hija. Políticos mexicanos exigían explicaciones. En la pequeña celda del centro de detención, aislada del mundo exterior, Paulina desconocía el revuelo que su situación había provocado. Recostada en una incómoda cama, repasaba mentalmente diferentes escenarios. No podía fallar a los niños que esperaban los recursos prometidos.
Mientras observaba las grietas del techo, gris, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada que podría resolver la situación o empeorarla dramáticamente. El amanecer llegó con el sonido metálico de las puertas del centro de detención. Paulina apenas había dormido, pero su mente estaba más clara que nunca. Cuando un oficial le informó que tenía una entrevista con autoridades superiores, supo que era el momento de ejecutar su plan. La condujeron a una sala diferente donde 3 funcionarios la esperaban. Entre ellos reconoció a una mujer latina con expresión severa que portaba una identificación del Departamento de Estado. El ambiente era tenso, cargado de diplomacia forzada. Señorita Sánchez, hemos recibido múltiples solicitudes consulares sobre su caso. Parece que se ha generado un incidente internacional. Paulina mantuvo su compostura. Durante años había observado a su padre manejar la presión mediática. Ahora era su turno. Lo que ha ocurrido es una violación de mis derechos fundamentales, basada en un error administrativo. Su voz no tembló ni una vez. El funcionario de más edad intercambió miradas incómodas con sus colegas. Estamos acelerando su proceso de verificación. Entendemos que tiene compromisos importantes. Paulina vio la oportunidad perfecta para implementar la estrategia que había elaborado durante la noche. Mi detención ya no es solo un problema personal. Represento a una fundación que ayuda a niños migrantes en situación vulnerable. Cada hora que paso aquí, esos niños pierden recursos vitales. Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de cada uno de los presentes. Les propongo una solución que beneficiará a todos. En lugar de continuar con este proceso humillante, transformemos este error en una oportunidad. Si me permiten asistir a mi conferencia, convertiré mi experiencia en un mensaje sobre la importancia de la cooperación binacional para proteger a los menores migrantes. Los funcionarios parecían desconcertados. No esperaban una propuesta constructiva de una detenida. No busco culpables ni compensación. Quiero usar esta experiencia para ilustrar precisamente los problemas que mi fundación intenta resolver. En Ciudad de México, el teléfono de Hugo Sánchez finalmente sonó. La voz del embajador mexicano en Washington sonaba aliviada. Don Hugo, su hija será liberada en las próximas horas. Ha manejado la situación de manera extraordinaria. Mientras tanto, Alejandra había logrado contactar con periodistas simpáticos a la causa. La historia comenzaba a transformarse de un escándalo diplomático a un relato de resiliencia y compromiso social. A las 2 de la tarde, Paulina abandonaba el centro de detención acompañada por personal del consulado mexicano. Los oficiales estadounidenses, conscientes del error cometido, habían decidido facilitar su entrada al país con una disculpa oficial que nunca se haría pública. La conferencia estaba programada para la mañana siguiente. Exhaustada pero determinada, Paulina pasó la noche preparando un discurso completamente nuevo. Ya no hablaría solo como la representante de una fundación, sino como alguien que había experimentado en carne propia las deficiencias del sistema. Cuando subió al escenario del Centro de Convenciones de Los Ángeles, los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. La sala estaba repleta, con mucha más asistencia de la esperada inicialmente. Su detención había generado un interés mediático que ahora aprovecharía. Hace 48 horas, yo era simplemente una mexicana más detenida en la frontera. El silencio invadió la sala. Podría hablarles de indignación, de injusticia, de diplomacia fracturada. Pero hoy quiero hablarles de los miles de niños que enfrentan situaciones infinitamente peores sin el privilegio de un apellido conocido o contactos consulares. Las cámaras transmitían en vivo a México y otros países latinoamericanos. En Madrid, Hugo Sánchez observaba con orgullo a su hija convertida en una poderosa voz para los derechos migratorios, usando su temporal desgracia como plataforma para amplificar su mensaje. La audiencia escuchaba cautivada mientras Paulina describía su noche en detención, contrastándola con las experiencias de niños que pasan meses en instalaciones similares.
No había autocompasión en sus palabras, solo una urgencia genuina por convertir su experiencia en acción. Al final de su presentación, anunció la creación de un nuevo programa específicamente diseñado para proporcionar apoyo legal a menores detenidos en la frontera. Lo más sorprendente fue su siguiente anuncio. Este programa contará con el respaldo de las autoridades migratorias estadounidenses, quienes han reconocido la necesidad de mejorar sus protocolos. Los murmullos llenaron la sala. En las últimas filas, 2 representantes del Departamento de Seguridad Nacional asentían discretamente. La negociación que Paulina había iniciado durante su detención había dado frutos inesperados. Los aplausos fueron ensordecedores cuando concluyó su discurso. Periodistas se abalanzaron hacia el escenario con preguntas. Paulina respondía, con la mesura diplomática que la situación requería, evitando críticas directas al gobierno estadounidense mientras mantenía firme su posición sobre la necesidad de reformas. Esa noche, los noticieros mexicanos no hablaban de una injusticia contra la hija de Hugo Sánchez, sino del nacimiento de una nueva líder en la defensa de derechos humanos. Su padre, quien había conquistado estadios con goles acrobáticos, ahora veía a su hija conquistar conciencias con palabras igualmente poderosas. La conferencia de Los Ángeles concluyó entre ovaciones y compromisos firmados. Paulina había transformado un desafortunado incidente fronterizo en un catalizador para el cambio. Los medios internacionales la buscaban incesantemente para entrevistas, pero ella mantenía un perfil discreto, enfocada en implementar los programas anunciados. 2 semanas después, en la residencia de los Sánchez en Polanco, Ciudad de México, Hugo abrazó a su hija con fuerza cuando finalmente regresó a casa. Los ojos del legendario futbolista brillaban con un orgullo diferente al que había sentido en los estadios. Lo que hiciste fue más valiente que cualquiera de mis chilenas. Paulina sonrió, reconociendo la magnitud del cumplido viniendo del hombre conocido por sus espectaculares goles acrobáticos. Solo hice lo que me enseñaste, papá. Transformar los obstáculos en oportunidades. La sala estaba decorada con recortes de periódicos enmarcados. En uno de ellos, un titular destacaba: La diplomacia humanitaria de Paulina Sánchez logra acuerdo histórico para menores migrantes. Hugo había recopilado cada artículo sobre el trabajo de su hija, con el mismo cuidado con que guardaba sus trofeos deportivos. El teléfono de Paulina vibraba constantemente. Alejandra, su antigua compañera universitaria, ahora convertida nuevamente en aliada cercana, coordinaba desde el consulado los detalles legales del nuevo programa. Organizaciones internacionales expresaban su interés en replicar el modelo en 1900 otras fronteras conflictivas. Durante la cena familiar, el ambiente era de celebración contenida. La madre de Paulina, quien había sufrido intensamente durante la detención de su hija, servía pozole, el plato favorito de la familia para ocasiones especiales. No te imaginas cuántos padres me han contactado. Padres que llevan meses sin ver a sus hijos detenidos en la frontera. La voz de Paulina se quebró ligeramente. Hugo extendió su mano sobre la mesa para estrecharla de su hija. La fama es pasajera, Paulina. Lo que construyes con ella es lo que permanece. Las palabras resonaron con especial significado viniendo de alguien que había experimentado las cumbres de la celebridad deportiva. Esa noche, mientras revisaba su correo electrónico, Paulina encontró un mensaje que la dejó sin aliento. Era del director de políticas migratorias del gobierno estadounidense, solicitando una reunión privada en Washington para discutir la implementación de reformas inspiradas en sus propuestas. La transición de víctima a asesora política había sido vertiginosa. 3 meses después de su detención, Paulina se encontraba en un elegante salón de la capital estadounidense. A su lado, representantes de 5 países latinoamericanos firmaban un acuerdo multinacional para la protección de menores migrantes. El protocolo llevaba oficiosamente su nombre, aunque ella había insistido en mantener el foco en la causa y no en su persona. La funcionaria que había supervisado su caso durante la detención se acercó discretamente al finalizar el evento.
Nunca imaginé que aquella noche en el centro de detención estaba frente a quien cambiaría nuestras políticas migratorias. Paulina respondió con una sonrisa serena. A veces necesitamos vivir la injusticia para comprometernos verdaderamente a cambiarla. En México, el impacto de su trabajo reverberaba de formas inesperadas. Jóvenes estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales citaban el caso Sánchez como ejemplo de diplomacia ciudadana efectiva. Grupos de defensa de derechos humanos implementaban sus estrategias de negociación. Hugo Sánchez, quien durante décadas había sido referencia obligada en cualquier conversación sobre fútbol mexicano, ahora escuchaba con frecuencia el nombre de su hija en contextos de política internacional. La dinastía Sánchez había evolucionado. Una tarde lluviosa en Ciudad de México, mientras Paulina preparaba los detalles de una nueva gira por Centroamérica, recibió una llamada de un número desconocido. «Señorita Sánchez, habla Elena Martínez. Mi hijo de 6 años lleva 3 meses detenido en Texas. Gracias a su programa, hoy me notificaron que será liberado la próxima semana». Paulina cerró los ojos, dejando que la emoción la embargara completamente. Este era el verdadero triunfo, más valioso que cualquier reconocimiento oficial. En la sala de su apartamento, un simple marco contenía una fotografía poco convencional. Paulina sentada en la pequeña celda de detención, garabateando ideas en una servilleta. Había convencido a un guardia compasivo de tomarla antes de 1970, su liberación. Ese momento de aparente derrota había sido el génesis de todo lo que vino después. Un año exacto después de su detención, Paulina regresó al mismo aeropuerto de Los Ángeles. Esta vez, una comitiva oficial la recibió a Mania Tours, pie de pista. El mismo oficial que había iniciado su pesadilla, ahora se encontraba entre la delegación, visiblemente incómodo pero presente como parte del proceso de reconciliación institucional. En una pequeña ceremonia, se inauguraba una nueva sala en las instalaciones migratorias, un espacio digno y humanizado para atender a menores mientras se procesaban sus casos. La placa no llevaba el nombre de Paulina, sino una simple inscripción que resumía su filosofía. La dignidad no conoce fronteras. Al regresar a México esa noche, Paulina miró por la ventanilla del avión las luces de la frontera que dividía 2 naciones con historias entrelazadas. Pensó en su padre, quien había cruzado fronteras deportivas para convertirse en leyenda internacional. Ella ahora cruzaba fronteras diferentes, igualmente desafiantes. Su teléfono vibró con un mensaje de Hugo. «Algunos marcan goles que cambian partidos. Tú has marcado uno que cambia vidas». Paulina sonrió mientras las luces de Ciudad de México aparecían en el horizonte. Su detención, aquel momento de vulnerabilidad extrema, se había transformado en la fuerza motriz de su propósito. A veces, las grandes victorias nacen de las derrotas más inesperadas.